Hola oyentes y bienvenidos un día más al informativo de Radio Sefarad que nos comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Netanyahu visitará la Casa Blanca el 7 de julio mientras Estados Unidos presiona para poner fin a la guerra en Gaza. El ministro israelí de Defensa anuncia planes para frenar la violencia de los colonos contra las tropas israelíes. Irán dice que necesita tiempo antes de conversar con Estados Unidos y afirma que puede comenzar a enriquecer uranio rápidamente. El jefe del ejército israelí advirtió a los ministros que los combates en Gaza ponen en peligro a los rehenes. En su viaje al Báltico, el ministro de Exteriores afirma que Israel está dialogando con la Unión Europea sobre la ayuda a Gaza y desea la paz con Siria y todos sus vecinos. Estos son los temas que traemos hoy aquí al informativo de Radio Sefarad. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu volará a Washington a principios de la próxima semana para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump para avanzar en los esfuerzos de Washington para poner fin a la guerra en Gaza y liberar a los rehenes retenidos allí durante casi 2 años. La visita del 7 de julio marcará el tercer viaje de Netanyahu a Washington para reunirse con Trump desde que el presidente estadounidense regresó al cargo en enero de 2025 y se producirá exactamente 2 semanas después de que Israel e Irán acordaran detener, con mediación de Estados Unidos, una guerra de 12 días que vio las tensiones latentes durante mucho tiempo entre los archienemigos explotar en un conflicto abierto por primera vez. Los principales temas de la agenda serían Gaza e Irán, además de Siria. El ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, se encuentra actualmente en Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses, donde, según se informa, enfrenta una creciente presión para poner fin a la guerra que ya dura 20 meses en el enclave palestino. Netanyahu convocó el lunes por la noche a sus principales asesores y ministros para una segunda reunión en 2 noches sobre las negociaciones del alto el fuego en Gaza. En los últimos días, Trump ha expresado abiertamente su deseo de que Israel acepte un acuerdo para poner fin a la guerra y traer de regreso a los 50 rehenes que quedan en Gaza, y el viernes aumentó las expectativas con la predicción de que se podría firmar un acuerdo de cese del fuego de los rehenes dentro de una semana. Sin embargo, Israel y el grupo terrorista Hamás siguen muy distanciados, ya que las dos partes se han mantenido firmes en sus posiciones en las negociaciones con los mediadores. Los puntos de fricción restantes entre las partes incluyen la demanda de Hamás de un fin permanente de la guerra en oposición a los esfuerzos de Israel de asegurar un cese del fuego temporal que deje abierta la opción de reanudar los combates. Bueno, la verdad es que pocas novedades hay respecto a lo que comentamos sobre este tema ayer mismo. Más allá de la fecha que ya tenemos, que es el lunes próximo, el 7 de julio, pues estará nuevamente Netanyahu en Washington hablando con Trump. Es la tercera vez en los pocos meses que lleva gobernando Trump, ¿no? Porque recién para el 20 de julio cumplirá medio año, pero este mandato está siendo vertiginoso, especialmente en temas internacionales como de la situación con Irán y especialmente ahora aprovechando el impulso que el fin de esta guerra ha dado para negociar un final para la guerra que comenzaron los del grupo Hamás invadiendo Israel el 7 de octubre del 2023 y que ya lleva mucho tiempo y sin grandes avances. Esa es la conclusión que estamos diciendo, ¿no? Ayer también los comentábamos que Israel sigue con operativos militares en la franja. Prácticamente todos los días llegan noticias sobre haber descubierto un nuevo túnel, etcétera, etcétera. Muy de vez en cuando hemos tenido noticias del hallazgo de cadáveres, pero también hemos tenido noticias de bajas militares que se producen por atentados terroristas dentro de la Franja de Gaza, lo cual arroja un balance muy pobre
para lo que debería ser a estas alturas un conflicto como este, con lo cual de alguna manera está obligado el gobierno israelí a admitir de que hasta aquí hemos llegado, no se va a poder conseguir mucho más por medios militares y habrá que conformarse con lo que se pueda. Y ese conformarse para Israel pasa especialmente por el retorno de los rehenes vivos o muertos, ambos, todos, y por otra parte van a tener que conceder la supervivencia de algún modo de Hamas dentro de la Franja de Gaza. Si bien no estará al frente del gobierno como tal, pero sí que seguirá siendo la fuerza detrás de la organización en la Franja de Gaza. Lo hemos visto con el reparto de la ayuda humanitaria, a pesar de los esfuerzos de Israel y este invento de la Fundación de Alimentos para suplir la ayuda humanitaria que entra y es repartida por el propio grupo Hamas, pero parece que ese es otro callejón sin salida y bueno, quizás estemos más cerca de un fin de este conflicto que ya es muy largo, así como nos hemos sorprendido en los días pasados de la velocidad de los acontecimientos con un enfrentamiento con un país tan grande como es Irán, pues Israel frente a la Franja de Gaza lleva mucho tiempo batallando y no puede dar por concluida o por eliminada la amenaza. Es que en términos más allá de lo militar, aunque uno consiga eliminar gran parte del armamento y entablar muchísimas batallas, estos problemas son mucho más difíciles de erradicar que un enfrentamiento entre estados, como podía ser este del que hablamos de Irán e Israel. Aquí estamos hablando de dos partes de un mismo estado, a pesar de que para muchos esto sea una incongruencia, pero no olvidemos que la Franja de Gaza todavía es un terreno controlado, aunque sea de forma nominal, por Israel, no pertenece a ningún otro país. Y aunque allí esté afincado y al mando un grupo que no solamente no tiene nada que hablar o no quiere hablar de nada con el propio gobierno de Israel, porque al que no reconoce ni siquiera el derecho a existir, sino que es un grupo que tampoco se lleva bien, por decirlo de alguna manera, con otras tendencias políticas dentro del mundo palestino, como son las que gobiernan en Cisjordania. Tras una reunión de emergencia con altos funcionarios de seguridad, el ministro de Defensa Israel Katz anunció el martes una serie de medidas que, según él, estaban destinadas a frenar la violencia de los colonos contra las tropas y las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania. No permitiremos ni aceptaremos incidentes tan graves en ninguna forma, dijo Katz en la reunión del lunes por la noche, según un comunicado del Ministerio de Defensa, prometiendo una importante aplicación policial y la creación de un grupo de trabajo conjunto dirigido por la policía en coordinación con el ejército y el servicio de inteligencia Shin Bet. Katz también aprobó millones de dólares para programas sociales destinados a integrar a los jóvenes colonos extremistas en los marcos educativos normativos y dijo que se celebrará una reunión de seguimiento en 3 semanas para evaluar el progreso. La reunión se produjo después de una serie de ataques recientes por parte de extremistas judíos, incluido un motín frente a una base militar y un incendio provocado en una instalación de seguridad cercana durante la noche del domingo. Los funcionarios no hicieron comentarios sobre si los nuevos esfuerzos se extenderían a los ataques extremistas contra los palestinos, que se han convertido en un suceso cada vez más común. Bueno, ayer lo comentábamos, lo hemos traído a la síntesis de las noticias más importantes que recabábamos, el tema de los colonos
que hasta ahora parecía más o menos anecdótico o un problema para Israel, pero no entre los primeros o primerísimos. Ahora cada vez más se está logrando destacar de forma más relevante en los problemas más acuciantes, porque va más allá de unos chicos extremistas. Ayer hablábamos que uno de los heridos, al parecer, es un chico de 14 años, para darnos una idea de con quién estamos tratando, y por eso también la respuesta tan comedida que Israel ha dado a este grupo de gente que ataca a los soldados de Israel, haciendo la represión de los mismos a través de una fuerza que no sea del propio ejército. Bueno, todos estos temas están siendo considerados ahora por el ministro de Defensa como un tema más de los que preocupan a Israel. Es decir, Israel y el Ministerio de Defensa hasta ahora siempre habían tenido como objetivo mirar hacia los vecinos, hacia los países adyacentes durante muchas décadas y sus ejércitos, y después hacia grupos terroristas, y especialmente grupos terroristas incluso dentro de los propios territorios administrados en Cisjordania y en la Franja de Gaza, pero ahora cada vez más toman relieve estos grupos a los que también podríamos llamar prototerroristas, porque cuando atacan a poblaciones civiles palestinas lo hacen con violencia y con métodos muy letales, o que pretenden ser letales, aunque están bastante limitados porque no tienen acceso a armas, y por lo tanto se supone que son chicos jóvenes, la mayoría de ellos que no han hecho el servicio militar, es decir, que responden a tendencias muchas veces religiosas extremas, y también nacionalistas extremas. En esto hay que diferenciarlo de los ultraortodoxos, que solamente abogan por un país muy ceñido a los preceptos religiosos, pero que justamente ellos no pretenden formar parte del sistema militar o de defensa israelí. Estos chicos en parte sí tienen formación militar, aunque la mayoría de ellos, por lo que estamos viendo, son incluso jóvenes en edad premilitar, es decir, por debajo de los 18 años, y que atacan sabiendo que la respuesta siempre va a ser bastante suave, porque saben los demás que son apenas unos jóvenes y que aunque tengan bombas incendiarias, pues no es lo mismo que si estuvieran dotados de rifles y atacándoles al ejército con bombas reales. Así que bueno, vamos a ver si estas reuniones del ministro de Defensa sirven para impulsar una política que lleve a resultados distintos a los que se han obtenido hasta ahora. El ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo que se necesitará tiempo y garantías de Estados Unidos antes de que Teherán esté listo para reanudar las conversaciones sobre su programa nuclear, e insistió en que Irán pronto estará preparado para comenzar a enriquecer uranio nuevamente y recuperar el tiempo perdido. El ministro iraní afirmó que la reciente guerra con Israel, que incluyó ataques a importantes instalaciones nucleares iraníes y el asesinato de científicos nucleares, no logró su objetivo, pareciendo indicar que el conflicto militar solo había endurecido la determinación de Irán de continuar enriqueciendo uranio que, dijo, se ha convertido en una cuestión de orgullo y gloria nacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que no estaba ofreciendo nada a Irán ni entablando conversaciones, ya que las instalaciones nucleares del país fueron totalmente destruidas. Sí, la verdad que es difícil separar, en el caso del gobierno de los ayatolás, el grano de la paja, es decir, cuánto de estas declaraciones son deseos y cuánto son realidades. Es decir,
el conflicto ha endurecido la determinación de Irán de continuar enriqueciendo uranio, ¿vale? Pero para enriquecer uranio no solamente hace falta tener uranio, hace falta contar con unas instalaciones muy determinadas y con máquinas muy avanzadas y con el asesoramiento de científicos que han sido en su mayoría eliminados, al menos los de más alto rango. Es decir, que Irán en un futuro, que no se sabe muy bien cuándo, pero que no está a la vista, no está a como mínimo 10 años vista, según los expertos, de poder recuperar el ritmo que tenían antes. Y no olvidemos que en esos años, pues, tanto Estados Unidos como Israel estarán muy vigilantes para que no vuelvan a ser una amenaza. Y la segunda cuestión es si el propio país, si el propio Irán aguantará 10 años más de restricciones en nombre de una venganza de los cielos. Este ministro determina que es una cuestión de orgullo y gloria nacional. Y uno de los mejores indicativos de que para dudar de sus palabras es que el régimen iraní estos días, desde que ha finalizado esta guerra, pues ha proclamado a diestro y siniestro en sus medios locales que han derrotado a Israel. Y evidentemente, si uno mira lo que ha pasado, pues verá que nada más lejos de la verdad. Tampoco voy a insistir con esto, pero durante esas 12 días el cielo de Teherán y de todo Irán estuvo solamente ocupado por las fuerzas israelíes y en algunos momentos por la colaboración de Estados Unidos para el bombardeo de estas instalaciones nucleares. Y esto está muy claro para todo aquel que tenga un mínimo conocimiento militar. Irán, de forma rotunda, ha perdido esta guerra y ha perdido de forma rotunda la capacidad de amenaza nuclear. Y por eso Estados Unidos tampoco hace muchos esfuerzos para correr a firmar ahora un acuerdo de acercamiento a Irán, que todavía mantiene de alguna manera abierto, pero que ahora, dadas las condiciones de Irán, ese país ya no supone una amenaza ni para Israel ni para los otros países árabes de la zona que también se sentían amenazados por este posible desarrollo nuclear. El jefe militar de Israel ha aconsejado a los ministros del gabinete no ordenar a las fuerzas de defensa de Israel que amplíen sus operaciones en la Franja de Gaza por temor a que hacerlo pueda poner en peligro significativo las vidas de los rehenes que aún se encuentran retenidos en el enclave palestino. El jefe de Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, hizo estas declaraciones a los ministros el domingo por la noche durante las conversaciones sobre los esfuerzos para alcanzar un acuerdo con Hamás para un alto el fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza. También expresó su temor de que los rehenes estuvieran siendo sometidos a una tortura cada vez mayor. En Gaza permanecen 50 rehenes, de los que se cree que unos 20 siguen vivos. Estoy a favor de derrotar a Hamás, dijo Zamir, pero cuanto más profundizamos la operación ahora, en más peligro ponemos a los rehenes. Los comentarios de Zamir fueron recibidos con duras críticas por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien se opone vehementemente a un acuerdo con Hamás. Los críticos del gobierno han dicho que la campaña de Israel en Gaza se ha estancado con un creciente número de muertos, tanto entre soldados como civiles palestinos, pero casi ninguna ganancia militar, y argumentan que poco más se puede ganar sin una solución diplomática que ponga fin a la guerra y desactive lo que queda de Hamás. Sí, esto ya lo habíamos comentado en la noticia anterior. El tema de la Franja de Gaza está finiquitado, es decir, ahí no hay lo que sacar ya, y esto lo afirman no solamente los políticos, sino en este caso el jefe militar, y en Israel, pues el jefe militar,
el jefe del ejército sabe más sobre las posibilidades militares que los políticos, evidentemente. Así que vamos a ver, yo creo que todo esto influirá en el próximo viaje que ya comentábamos de Netanyahu la semana que viene en Estados Unidos y en estos próximos días, porque estamos hablando de que el Gabinete de Seguridad de Israel se está reuniendo prácticamente todos los días para ver qué propuesta puede ser más digerible para el gobierno de Israel, para un final de la guerra de Gaza que no sea el que esperaban de la disolución y expulsión definitiva de Hamás de la Franja de Gaza, aunque sí con la recuperación de todos los rehenes. Durante una visita de 3 días a los países bálticos, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, califica a Israel de activo para Europa y el mundo occidental y aborda la posible cooperación en la situación humanitaria en Gaza, así como los esfuerzos para ampliar la normalización entre Israel y sus vecinos, y añadió: Israel es un socio estratégico para Europa, especialmente para Lituania, un activo para Europa y el mundo occidental en Oriente Medio. Sa'ar afirmó que la campaña de Israel contra Irán el mes pasado forma parte de una lucha más amplia entre el mundo libre y el eje radical del terrorismo liderado por Teherán y sus representantes, incluidos Hamás, Hezbollah y otros grupos terroristas regionales, y respaldado por el eje autoritario de China, Rusia y Corea del Norte. Afirmó que los ataques israelíes y estadounidenses hicieron retroceder el programa nuclear de Irán por muchos años y dañaron misiles capaces de llegar a Europa y el suministro de drones de Irán, que señaló es la misma tecnología utilizada por Rusia con ayuda iraní en su guerra contra Ucrania. Su viaje continuará por Letonia y Estonia, donde se reunirá con altos funcionarios, incluido el primer ministro estonio y el presidente letón. Bueno, y vamos a ver si ahora, tras el final de esta guerra con Irán, se llega a un final de la guerra en Gaza, como comentábamos antes, y esto también acerca posturas entre Israel y la Unión Europea, que estaba tan volcada en su guerra contra Rusia en Ucrania, que tampoco prestó mucha atención a las posibles concomitancias y similitudes de los enemigos a los que se enfrentaban, porque la Unión Europea en terreno ucraniano se enfrentaba básicamente a Rusia, pero no olvidemos que también Rusia reclutó soldados de Corea del Norte y utilizó sistemas de lanzamiento de drones y bombardeos suministrados por Irán. Es decir, que al fin y al cabo estos 3 países, Irán, Corea del Norte y Rusia, pues habían determinado un mismo eje al que se enfrentaban por una parte Europa y por otra parte Israel, y que en Europa nunca se llegó a ver tan así. Es decir, la cercanía de los delegados o representantes de los países de la Unión Europea hacia Israel en el conflicto, pues no ha sido tan amplia. Y en algunos casos, como en el caso de España o Irlanda, ha sido visualmente o de forma muy evidente contra Israel. Es decir, que se posicionaron con apelativos reiterados al tema de llamar a lo que Israel estaba haciendo un genocidio, sin recordar el ataque original del 7 de octubre del 2023, etcétera, etcétera. Claro que Europa es un bloque muy amplio, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que aunque esté formado por 50 estados, pues todos ellos están unidos en un solo concepto. En Europa, a pesar del tiempo que ha pasado, pues
hay muchas sensibilidades muy diferentes. Y en este momento se visualiza mucho entre los países más al este de Europa, especialmente aquellos que estuvieron durante mucho tiempo bajo el paraguas soviético, y estoy hablando justamente de estos países que está visitando el ministro Guidon Sar, como Lituania, Letonia y Estonia, pero también otros como Polonia, etcétera, que sienten cierta afinidad con Israel en el sentido de las amenazas que enfrentan, y por el otro lado el occidente más occidental, valga la redundancia, de Europa, que a veces mira con demasiada distancia ese conflicto y les parece de que Europa no tendría que posicionarse en el tema israelí, o, como en el caso que señalamos de Irlanda y España, posicionarse en contra de Israel. Aquí nos despedimos de todos ustedes. Les esperamos en una próxima edición de las noticias en Radio Sefarad.